Pues muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión tenemos una charla más de tópicos matemáticos picudos, en la cual Francisco Seneca Bryant Morales nos va a presentar la charla titulada ¿Sabes medir? Voy a permitir leer una breve semblanza de Francisco Seneca. Él es estudiante del doctorado en Ciencias en Matemáticas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde también cursó la licenciatura y maestría en Ciencias en Matemáticas. En el posgrado se interesó por las intersecciones entre la teoría de la medida, topología y teoría de grupos, aunque en la licenciatura Seneca incursionó un poco en el mundo del modelado matemático. También ha sido profesor de matemáticas a nivel preuniversitario, de estadística para futuros criminalistas y actualmente imparte geometría analítica y estadística a nivel universitario. La charla que Seneca nos va a presentar tiene el siguiente resumen, les voy a platicar un poco. Dice que día a día utilizamos frases como me queda la medida, cuánto mides o mide 3 metros, pero no pensamos mucho, incluso a veces sin saber qué es, por ejemplo, un metro, o qué es medir o medida. En la primaria nos enseñan a medir longitudes, áreas, ángulos, volúmenes o peso con regla, ciertos recipientes, transportador o báscula. Pero, ¿qué es esto y por qué lo hacemos así? ¿Qué tanto le ha costado a diversas civilizaciones humanas dominar estas habilidades? Y por último, ¿cómo la matemática ha ido adoptando estas ideas a través de la historia? Pues en esta charla vamos a revisar la idea de medir, medida o parecidas, desde las primeras civilizaciones, pasando por alguna prehispánica y el imperio colonia española, hasta las abstracciones modernas que se dan en la rama de las matemáticas que se dedica exclusivamente a esto, la teoría de la medida. Metiendo algunos datos curiosos sobre la etimología de las palabras, otros significados de esta, cuándo y cómo se llegó a establecer nuestro sistema de unidades y cómo otros lugares no lo adoptaron. Muy bien, entonces voy a ceder micrófonos y cámara a Seneca para que nos imparta esta charla. Adelante. Bueno, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad. Y ya tenía tiempo queriendo dar así como alguna plática divulgativa, pero en realidad tampoco quería así como explicar muy fácil qué es una medida, qué es en lo que estoy trabajando, qué significa medir en matemáticas, sino que quería darle como un tono de verificar cuáles son las ideas que están atrás de las cosas en las que estoy trabajando para que también me suponiera cierto reto, ¿no? Para saber qué es lo que estoy haciendo en términos de la vida real y cómo le ha hecho la matemática moderna para adaptar todo este tipo de conceptos que ya mencionaban al inicio de que es una medida, que es medir, nacemos sabiendo medir, qué ha hecho las distintas civilizaciones para saber medir algunas cosas, si es que medíamos hace 1000, 2000, 3000 años, si cambia este tipo de procesos en diferentes civilizaciones, de diferentes lugares, aunque aquí no voy a hablar de tantas civilizaciones por tema de tiempo. Y al final sí voy a platicar más o menos algo de teoría de la medida, pero muy resumido y muy fácil de ver, más con ejemplos que con definiciones, para que también se lleven ahí como alguna idea. Entonces, primero, pues una motivación. Algunas personas que me conocen saben dos datos de mí. Primero es que fui Boy Scout de los 10 a los 15 años. Fui Boy Scout en Puerto Vallarta. De hecho, en ese lapso de tiempo de 10 a 15 años, era uno de esos muchachillos que están como vestidos de verde. Y si han visitado Vallarta, esta imagen de la izquierda
son los Arcos de Vallarta, y la imagen de la derecha es la desembocadura de un río muy famoso que está ahí, que se llama Río Cuale. Y me pueden preguntar, pues bueno, ¿qué tienen que ver esas dos imágenes de Puerto Vallarta con el hecho de ser Boy Scout y con el hecho de la plática? Pues bueno, en una de las incursiones que tuvimos a esos lugares, nos dieron un reto. Nos dijeron que teníamos que saber medir. ¿Saber medir en qué sentido? En la imagen de la izquierda, si le pueden hacer zoom, o bueno, si pueden ver el cursor, en la parte del cursor está el malecón, los arcos del malecón, que más o menos ya les había indicado hace rato cómo se veían ahí en ese lugar. Y más hacia abajo se puede ver el río Cuale y un puente ahí, que es el puente que se mostraba en la imagen derecha. Y en esta misma diapositiva a la derecha se ve como una imagen de cómo es el lugar por el cual tuvimos que caminar. Entonces, el reto era, con las herramientas que teníamos en ese momento, más o menos 2009-2010, saber qué distancia había entre los arcos y el inicio del puente del río Cuale. Y además, como pueden ver en esta segunda imagen, hay muchos árboles. Pues bueno, el segundo reto era saber cuál era el árbol más grande y además saber cuánto medía. Entonces, para no hacerlo larga, pues hubo muchas técnicas, hubo muchas formas de atacar esos dos problemas. El primero, pues fue, como éramos equipos de 6, era una persona da un paso y otra persona, checando su pie, sus botas, verificaba cuánto calzaba, por ejemplo, 25, 27 centímetros, y entonces una persona daba el paso y la otra persona medía con su pie cuánto medía el paso. Entonces, evidentemente esto carga muchos errores, porque aunque tu bota diga 25, o que sea del 5, 25 centímetros, pues la bota tiene ahí un pedazo que nos está contando por adelante y por atrás, por el talón. Evidentemente la persona, salvo que sea un robot así muy bien programado, pues va a dar alguno que otro paso más chico o más grande que el que dio originalmente. Y pues bueno, el problema con la palma es las palmas o los árboles todavía peor. Teníamos que saber cuál era el más grande, hacía puro ojo, y luego algunos que ya estaban en secundaria ya habían visto el teorema de Tales, si no, ni modo, pero bueno, no voy a hablar del teorema de Tales. Entonces, para no hacerlo de largo, esto fue más o menos el camino que hicimos. Y fueron 300 metros. Evidentemente nadie le atinó, se quedaban en 280, 290, algunos se pasaban 315, 300 tal. Aunque estaba más o menos por ahí cerquitas el tiro. Y bueno, de esto no voy a platicar, pero bueno, sí, algunas personas utilizaron el teorema de Tales, ya estaban en secundaria, para poder resolver el tema de qué árbol era más grande o qué palmera era más grande. Pero bueno, nótese que aquí a los pobres muchachos de 10, 15 años, a las pobres criaturitas se les estaba pidiendo varias cosas que se nos podrían hacer fáciles ahorita que estamos más grandes. Primero es fijar un sistema de referencia, es decir, un sistema de referencia era el paso o la zancada, que estaba basado en otro sistema de referencia que era el pie de otra persona. Entonces, tenías que saber o cuánto medía tu pie, o cuánto medía tu mano, o cuánto medía tu zancada, y saber la estatura para lo de la palmera o para lo del árbol. Otra cosa es la relación del anterior sistema de referencia con el sistema de medida común, que en este caso son metros o son centímetros. Es decir, yo necesitaba saber cuántos centímetros, que es un sistema de referencia común, medía una zancada, o cuántos metros medía la zancada, para poder pasarle esa información a la persona que nos estaba cuidando. Es decir, no puede decirle, pues son 400 pasos míos. Pues no, esa persona no sabe qué son tus pasos, sino que sabe lo que es un metro, lo que es un centímetro, etcétera, etcétera. Tenían, o se estaba esperando que esos muchachos supieran traducir la medida de un objeto
o de una distancia equivalente a su objeto de referencia y luego además pasarlo. Es decir, pasar de lo que mide mi pie a lo que mide a un sistema de referencia. Luego, hacer el cálculo de cuántos centímetros serían o metros sería la zancada, suponiendo que son 5 pies, por ejemplo. Y luego, ya que hice, por ejemplo, 300 pasos, hacer la multiplicación de todos los pasos por la medida que ya tenía originalmente. También necesitábamos comparar objetos entre sí, que puede sonar así un poco tonto, pero teníamos que saber qué cosas sí son un árbol y qué cosas no. Qué significa ser largo, ser ancho y ser alto, ser el más alto. Y por último eso, ¿qué significa ser más grande, ser más pequeño, ser más ancho, ser más largo? Es decir, nos estaban pidiendo muchísima información a algunos muchachos que incluso estaban todavía en la primaria. Entonces aquí las preguntas, surgen algunas preguntas con esta anécdota y es, por ejemplo, como persona antes de ser matemático es, ¿desde cuándo sabemos hacer todo esto? O sea, es mucha información. Tanto como individuo, es decir, como Homo sapiens, como sociedad. Es decir, cuando nosotros sabemos comparar objetos entre sí, entender qué es un sistema de medida y como sociedad, cuándo ese sistema de medida se estandarizó, cómo lo hacían antes para poder llegar a ese punto, etcétera, etcétera. Y evidentemente cuando nos digan cuánto mide de los arcos a la desembocadura del río, evidentemente tenemos que saber qué significa medir o qué significa medida. Y preguntarnos si siempre ha significado lo mismo. Y bueno, ahora ya que estudio matemáticas, pues la pregunta como matemático es, ¿ese significado llano de medida se puede traducir a las matemáticas? En caso de que sí, ¿cómo ha sido tratado por los y las matemáticas en toda la historia y hasta qué punto hemos llegado para ver, ya más o menos les platicaron que hago teoría de la medida, qué tanto hemos hecho para llegar a algo llamado teoría de la medida? Entonces, pues bueno, vamos a dar algunas respuestas a esto. Entonces, primero vamos a checar esta parte como individuo. ¿Qué es lo que ocurre? Sobremedir como personas comunes y corrientes. Entonces, pues quizás el primer acercamiento es preguntarnos qué significa medir en términos de un diccionario que todos tenemos, el de la RAE. Entonces, medir lo define como comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros decimos son 300 pasos de los arcos a la desembocadura, ya estamos midiendo. Es decir, no estamos nada más comparando cosas aleatorias, sino que tengo un fin, tengo una medida o tengo una cantidad o tengo una distancia y yo voy a utilizar otra cosa que ya conozco para compararlo y saber cuántas veces cabe esa primera cosa con la segunda cosa o la segunda en la primera, dependiendo de cuál sea más chico y cuál sea la otra. Otra definición interesante y que más o menos puede explicarlo es la última definición: tener determinada dimensión, ser de determinada altura, longitud, superficie, volumen, peso, etcétera, etcétera. Entonces, noten que no todo ha sido comparaciones y cosas así, hay algunas otras definiciones que son interesantes. También sería interesante ver por qué la palabra medir o medida ha llegado a tener este tipo de definiciones, como por ejemplo de moderar las palabras. Es muy común también decir mídete o mide tus palabras, ¿sí? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Quizás habría que ver qué significa medida, pero en realidad la definición es muy redundante. La primera es acción y efecto de medir, es decir, hace referencia a lo anterior. La segunda definición es expresión del resultado de una medición, que cuando buscas medición dice que es acción y efecto de medir, entonces no pasa nada. La tercera es cada una de las unidades que se emplean para medir longitudes, áreas, volumen, etcétera, etcétera. Entonces, medida se utilizaría para
darle nombre a las unidades que vamos a emplear. Entonces, por ejemplo, la medida en el anterior ejemplo serían los pasos. Es una medida. Un paso es una medida que voy a utilizar para sacar la medida de otra cosa. Y otra definición muy interesante es la de proporción o correspondencia de algo con otra cosa. Esto es muy griego, como lo vamos a ver después. Es una definición que sería muy tipo como la trabajaban los matemáticos griegos. Y bueno, igual que la anterior, hay otras muchas definiciones que pueden ser interesantes verificar por qué llegó a ese punto, porque utilizamos la misma palabra para hacer una comparación que para dar referencia a algo de cordura. Y además, la última definición pues es curiosa, ¿no? Es yo nunca la había visto, pero es una cinta que se corta igual a la altura de la imagen de una estatua de un santo. Hace referencia a una medida, ¿no? O sea, van a cortar la cinta del mismo tamaño que un santo, pero bueno, es curioso que también se haya llegado a esas cosas. Entonces, sin embargo, comparar, casi medir, medida es como un sinónimo de comparar. Y eso ya lo entendemos desde la primaria. Es decir, incluso podemos llegar a hacer algunas abstracciones cuando hacemos el típico cálculo del área de tal rectángulo que tiene 5 unidades y no te dicen ni siquiera si tiene centímetros, metros, tal. E incluso tenemos herramientas para medir. Es decir, todos se pueden acordar que incluso pudieron hacer cosas con regla, con compás, con alguna balanza o pesa, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean que no estoy mintiendo o para ver si eran mis sesgos, revisé algunos libros de primaria, por ejemplo, este libro de quinto, dice, para decorar un mantel, Sofía compró 4/5 metros de encaje blanco y 3/5 metros de pasalistón. Entonces, ahí ya hay alguna medida. Es decir, ya un niño de quinto año debe saber qué significa un metro, qué significa incluso una fracción de ese metro. Y, por ejemplo, este tipo de ejemplos prácticos pueden servir para abstraer las unidades de medida. Entonces, por ejemplo, esta pregunta 4 dice, ¿cuál es la fracción mayor? ¿3/8, 2/8, 7/8, 5/8? Es decir, ahí no te estoy diciendo las unidades de medida, pero te estoy diciendo que hay ahí una propiedad que tienen esos números y que tú los puedes agarrar y decir, bueno, este es más grande que este, que este, que este. ¿Ven? Y me pueden decir, bueno, quinto ya es un niño bastante grande, creo que tienen 10, 11 años, más o menos como cuando yo era Boy Scout, entonces, pues puede pasar. Pero pues yo diría, aguanten, desde primero ya les están enseñando a los niños a medir. Aquí marqué algunas cosas con marcatexto. Desde el primer bloque de primer grado de tu primer libro de matemáticas, ya tienes que explorar longitudes, por ejemplo. Tienes que experimentar con pesos, y te dan varias situaciones en las cuales tú tienes que trabajar con longitudes y con pesos. Y si ven bien aquí abajo de explorar longitudes, es un niño lo debe aprender antes de saber contar hasta 30. Entonces, por ejemplo, si nos metemos a esa actividad, que está aquí en la siguiente diapositiva, que recalcamos que es cosas que deben de aprender los niños antes de saber contar hasta 30, esta actividad es, ponte tú, niño, en la pared y la maestra te va a ayudar a poner una cinta, va a marcar la cinta poniéndote una regla aquí en la cabeza y luego tú, niño, debes de cortar ese listón y hay algo ahí, o sea, el niño tiene que entender todo eso. Hay algo ahí en esa cinta que tiene una propiedad que tú también tienes. Es decir, tú, un niño en 3D, tienes que checar que en esa figura casi 2D, hay una propiedad que se guarda tanto para ti como para él. Y que incluso aquí abajo dice, escribe los nombres de los niños más altos al más bajo. Es decir, que otros niños lo van a hacer, van a pasar esa propiedad que tienes tú a ese pedazo de papel y tú puedes comparar esos dos pedazos de papel y saber, sin medirte tú con la otra persona, porque no saben contar,
que si ese papelito sobrepasa el del otro, significa que tú tienes una propiedad de ser más alto que el otro niño. Entonces, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte que un niño lo sepa hacer. Es decir, está sabiendo pasar propiedades o adjetivos que tienes tú a otra cosa que es mucho más sencilla de mover, y que te sirve para compararte a ti o tu altura junto con la altura de otros niños. Y que incluso si un niño el año pasado de tu edad hizo esa misma actividad y la maestra sabe el nombre, este, tú puedes decir, yo, Abraham, a los 10 años fui más alto o soy más alto que José Luis hace un año a mi misma edad, porque tengo esas dos cosas que me dicen quién es más alto y quién no. Entonces, es decir, tenemos niños de 6 años que ya saben hacer eso o que potencialmente saben hacer eso. Y la pregunta es, ¿qué tanto podemos hacer antes también? Pues bueno, hay un experimento muy bonito que tuvo Bauer en la década de los 60, donde agarraban a un bebé de algunas semanas, ni siquiera tenía el año, y le ponían un objeto, un cubito de 30 centímetros, como se ve aquí en la imagen. Entonces, al más puro estilo de los perros de Pavlov, aunque eran niños, a ese niño cada vez que veía el objeto, lo estimulaban, ya sea haciéndole alguna caricia o haciéndole el típico de onta bebé. O sea, veía el objeto y lo estimulaban. Entonces se quitaba la persona, la muchacha que estaba ahí. El niño volvía a ver el objeto y lo volvía a estimular o le decía el onta bebé. Entonces, con el fin de condicionar al niño para que cuando viera ese objeto en su retina, el niño reaccionara. Entonces, a partir de ese condicionamiento, meten meten otras tres cajas, que de hecho son dos. Meten una caja del mismo tamaño y otra caja que es 3 veces más grande. Pero bien, la primer caja del mismo tamaño la ponen a 3 veces la distancia de donde estaba, que según yo es 1 metro. El condicionamiento fue con 1 metro. Entonces, esa misma caja de ese mismo tamaño, en un experimento se lo ponen a 3 metros. Luego, hay otra caja que es 3 veces más grande que la caja original y se la ponen a 1 metro primero, a la distancia original. Y luego utilizan esa misma caja 3 veces más grande, pero 3 veces más lejos. Entonces, ¿eso qué es lo que hace en la retina? Primero, el objeto del mismo tamaño, pero más lejos, en la retina se ve más chica. El objeto 3 veces más grande, pero a la misma distancia de 1 metro, pues se va a ver más grande. Y el objeto 3 veces más grande, pero 3 veces más lejos, en la retina ocasiona la misma imagen que el experimento original condicionado. Entonces, resulta lo siguiente, el experimento condicionado más o menos dio 98 respuestas, es decir, antes de que se aburriera el niño, pues ponían al niño, ponían la caja original y el niño hacía alguna respuesta. Entonces, en un tiempo determinado tuvo 98 respuestas, con el estímulo 1, que recordemos es la misma caja original, pero 3 veces más lejos, tuvo 58 respuestas. El estímulo 2, que era la caja más grande, pero a 1 metro de distancia, tuvo 54. Y lo que se supone generaba el mismo tamaño en la retina, tuvo 22 respuestas. Entonces, citando a la persona que hizo el experimento original, nos dice lo siguiente, para resumir las predicciones, de acuerdo con el empirismo, es decir, si nosotros estuviéramos en blanco, naciéramos en blanco y todo lo fuéramos aprendiendo, como en la primaria secundaria, esperaríamos lo siguiente, que el estímulo 3 fuera el más efectivo por ser lo que genera la misma imagen en la retina. Luego, el siguiente efectivo sería el estímulo 2 y el último sería el estímulo 1. Sin embargo, si pensamos en el innatismo, es decir, que tenemos ahí ciertas habilidades al nacer, el orden debería ser el inverso, es decir, que el que más respuestas tenga es el 1, luego el 2 y luego el 3, que entre paréntesis lo puse yo, fue lo que ocurrió. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no nomás el bebé se vio afectado por la imagen en la retina,
sino que se vio afectado o perdió tiempo el niño en pensar, entre comillas, digamos que el niño estaba pensando, ahí hay una discusión de que si los niños piensan o no, se vieron afectados por el tamaño de la caja y por la distancia de la caja, no solamente por la distancia que ocurre, perdón, por el tamaño que está en su retina. Entonces, pues es muy fácil. Con este experimento ya se probó que nacemos con cierta habilidad de medir y comparar. Y como el sistema de medida cambia dependiendo de la sociedad o del tiempo en el que está, pues nada más hace falta enseñarle a los niños saber un sistema de medida común, que en nuestro caso sería metros, centímetros, etcétera, etcétera. Pues no tan rápido. En 1969, Piaget e Ingelder publican un libro llamado La psicología del infante o del niño, dependiendo de la traducción que vean, en donde recogen varios experimentos que hicieron ellos junto con otros investigadores para ver o para entender el desarrollo cognitivo y ver cuándo nacen diferentes cosas, como por ejemplo la inteligencia, cuándo empezamos a utilizar símbolos, cuándo entendemos algunas nociones físicas como de esto es más pesado que esto otro, y cuándo podemos empezar a abstraer cosas en matemáticas. Y hay un experimento muy interesante que tiene que ver con medir. Este experimento está en la sección de operaciones concretas de ese libro y habla de un experimento de Piaget, del primer autor, con una psicóloga llamada Seminska en 1941, que se puede ver ahí bastante fácil en las imágenes. Es decir, tenemos dos cantidades de agua iguales en un recipiente igual, solamente que los pintaron de dos colores, es uno un poquito más oscuro que el otro. Este recipiente A lo que se va a hacer es pasar esa misma cantidad de agua a un objeto o a un vaso que es mucho más alto, pero no tan ancho. Y el otro líquido se va a pasar a otro recipiente que sea más chaparrito, pero que esté más largo. Entonces, también hicieron otros experimentos con pasar el agua a varios recipientes, pero eso no lo vamos a ver. Con el primero basta. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Le preguntaron a los niños, ¿qué pasó con el agua en el recipiente A y en el recipiente B? Pues bueno, descubrieron que entre los 4 y los 6 años señalan que los niños entendieron que pasar el agua hacia el vaso largo hizo que aumentara el agua. Y pasar el agua al envase chaparrito hizo que disminuyera el agua. Es decir, niños de 4 a 6 años o antes de los 4 años entienden que ahí hay un cambio, es decir, pues sí están viendo que están cambiando el agua y todo, pero que es un cambio total, es decir, no nomás cambia de un recipiente a otro, sino que ahí en medio de ese proceso alguien mete agua o alguien le quita agua. Entonces, cuando los niños entienden que eso no puede ocurrir, pues hasta los 7, 8 años. Sí, hasta los 7, 8 años hay un cambio en donde el niño sabe que ese cambio de pasar de un envase a otro no le mete ni le quita agua. Entonces, este experimento, junto con otros experimentos de los dos autores originales del libro, entre los 40 y los 60, descubren también otras cosas, que esa habilidad del niño de entender que hay conservación de cantidad o de líquido, hasta los 9, 10 años la entiende para el peso. Es decir, el típico experimento de qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de metal. Pues si le preguntan a un niño, muy probablemente diga que el kilo de metal, o si el niño lo está viendo y ve que son muchas plumas, el niño a lo mejor dice que las plumas, porque son más plumas o se ve más grande. Y de 11 a 12 años, hasta los 12 años, se entiende que hay ahí una conservación de volumen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues significa que sí hay algunas intuiciones, algunos instintos que nos permiten pensar en mediciones, es decir, el niño al bebé de una semana les enseñan objetos a diferentes distancias y entiende, entre comillas, que ahí hay algún cambio, que hay algo raro. Es decir, no le pones cualquier cosa y dice, ah, bueno, ya. Sino que sí entiende que hay algunas medidas que están cambiando, que estás alejando, que estás acercando, que el objeto es más grande, pero está un poco más lejos. Sin embargo, hay muchísimos sesgos que se van quitando hasta, por ejemplo, hasta los 12 años.
Entonces, es un sesgo pensar que al cambiar de objeto, la cantidad va a cambiar de peso. Entonces, sí nacemos con cierto instinto, cierta intuición de algunas medidas primitivas que a través de la educación vamos quitando. Entonces, a partir de estos experimentos, ya contestamos algunas preguntas, pero surgen otras. Entonces, la primera es, ¿desde cuándo hemos tratado de quitar estos sesgos? Es decir, ahorita sabemos que en la primera secundaria te medio quitan esos sesgos de entender que, bueno, si cambias el líquido de un vaso a otro, pues se mantiene el mismo líquido. Y también, pues todavía sigue la pregunta de qué es medir y qué es medir a través de las distintas civilizaciones humanas. Y, de nuevo, como matemático, ¿cómo hemos tratado de traducir estos conceptos y tratar de quitar estos sesgos? Entonces, para dar resumen rápido, medir o medida más o menos se ha entendido igual en casi todos los conceptos de casi todas las civilizaciones. Entonces, sin embargo, hay dos etapas importantes. Como civilización, el punto de corte es la estandarización. Entonces, la estandarización nos quita sesgos. Es decir, si el niño supiera que hay un estándar y ese líquido lo pasa a otro vaso, pero antes de eso lo pesa, es decir, yo peso el agua y me dice tantos litros en el primer vaso y luego lo paso a otro vaso y lo peso y son los mismos litros, pues el niño debería entender que es lo mismo y eso solamente se logra o se justifica con una estandarización. Y esta estandarización en las sociedades ha tenido dos etapas muy importantes. La primera es cuando todos tenían sus estándares, es decir, como personas, como grupos sociales, tenemos nuestras propias medidas. Si uno viviera solito en su casa y no necesitara de todos los demás, o si un experimento raro, pues simplemente diría, bueno, de mi mesa mide 5 palmas. De mi sala a mi cama, pues son 5 pasos. Y no habría que hacer nada, ¿sí? Lo mismo con grupos sociales. Si tuviera aquí mi familia y cada quien hace sus cosas, pues cada quien que me da como quiera, ¿no? Pero eso no es muy eficiente en términos de estados o de países o de civilizaciones. Entonces, los estados, civilizaciones e imperios han sido los encargados de tratar de estandarizar estas medidas para asegurar cierta regularidad, cierta objetividad. Es decir, si yo quiero tener comercio dentro de mi país y además quiero comerciar con otros países, necesito que mis medidas sean iguales a las medidas de mi otro conciudadano. Sí, no puedo decir, bueno, pues tú ahí mide lo que quieras. Y te digo, bueno, pues esto pesa lo mismo que 5 sandías que tengo en mi casa y el otro me lo va a cambiar por también otra cosa que pesa así con sandías. Pues ¿quién me dice qué tipo de sandías tengo, no? Entonces, los estados son los encargados de tratar de estandarizar estas medidas. Y bueno, por términos de tiempo, solamente vamos a hablar de algunas longitudes que hubo en Mesopotamia, que hasta donde yo sé ha sido la civilización más antigua. En este libro de matemáticas y medidas, se pueden ver para otras civilizaciones importantes como Egipto, Grecia y Roma. Y así como dato curioso, vamos a ver algunas palabras que utilizaba la civilización mexica para referirse a medidas. Entonces, la base de la medida de Mesopotamia era los codos. Entonces, el codo, que es la longitud de alguna persona desde el codo hasta la punta de los dedos. Y se más o menos estandarizó, o lo que se ha investigado, en 49.5 centímetros. Entonces, a partir de esta medida se puede encontrar evidencia de otras medidas. Una medida es el dígito, que es de 1.65 centímetros, que al tener 30 dígitos formamos un codo. También existe ahí alguna evidencia limitada en algunas ciudades de Mesopotamia, donde utilizan los pies para medir, y también tenían para medir suelo y todo ese tipo de cosas para arquitectura. Se utilizaba una medida llamada caña, que era equivalente a 6 codos, y otra que no encontré cómo se llamaba, otro tipo de medida que se llamaba, que era equivalente a 12 codos. Entonces aquí pueden ver una evidencia de que existían este tipo de medidas.
Es un codo que está en una estatua de un gobernador y vemos que también la dividen en dígitos, ¿sí? La dividen de 2 a 6 partes. Bueno, así como cosa cultural, en Egipto también tenían estandarizado, entre comillas, la medida del codo, es decir, les gustaba medir desde el codo hasta los dedos, pero en Grecia era más viable medir con los pies. Pues hay una estatua, no sé si llamarlo así, en donde está un pie junto con una persona abierta de manos y el pie mide muchísimo. Sí, mide como entre 29 centímetros y 30 y tantos. Es decir, estaban medio patones. Pero bueno, como les dije, nomás Mesopotamia. Y también se me hizo muy curioso, revisando el diccionario de náhuatl de la UNAM, que hay diccionarios de 1570, es decir, el Imperio Mexica cae en 1521 y ya 50 años después ya estaban haciendo diccionarios náhuatl castellano, ¿sí? Entonces no es como que ¿cómo se llama? Sesgos de ahorita a la hora de traducir, no, sino que son diccionarios de ese tiempo más o menos. Entonces hay algunas palabras como por ejemplo, es que no las quiero leer, ocatl, que es directamente vara medir, pero también tenían otra medida para brasa, que es la distancia de los brazos extendidos, una palabra para la medida de un dedo, una palabra para la medida de la palma de la mano y una medida parecida a lo que es el codo en las otras civilizaciones. ¿Bien? Entonces, hasta ahora todas las civilizaciones, aunque quisieran estandarizarse, simplemente lo que hacían era, bueno, agarramos la medida del codo de una persona y la estandarizamos. Agarramos la medida del pie de una persona y la estandarizamos. No fue hasta la Revolución Francesa y con la Ilustración que la Academia de Ciencias trata de pasar esas medidas subjetivas porque dependen de una persona en específico en un tiempo determinado, a basarlo en unas medidas que se dan en la naturaleza. Entonces, justo por ese tiempo hacen este tipo de definiciones. El metro va a ser la distancia desde el Polo Norte hasta el Ecuador, pasando por París, obviamente. Esa distancia entre 10 millones. 1 kilogramo va a ser el peso de la cantidad de agua que hay en un recipiente de 1 metro cúbico llenado con agua, pero el metro cúbico dividido en 1000 partes, que es lo que también hoy se conoce como litro. Es decir, 1 kilogramo de agua es 1 litro de agua a 4 grados centígrados. Y el segundo es el día que nosotros conocemos, entre 24 y luego entre 60 y luego entre 60, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos como 24 horas, cada hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Bien, en Francia se adoptó a finales de 1700, pero hasta 1875 se firma una convención por 17 países, es decir, tomó casi 100 años que 17 países, que ni siquiera todos, adoptaran este tipo de medidas. Entonces, viendo ese tipo de dificultades, que pocos países podían hacer eso, lo que se les ocurrió a los franceses fue mandar modelos físicos que aproximaran a estos conceptos de unidades de medida con materiales duraderos, que son el platino y el iridio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de 1 metro en el Centro Español de Metrología, y aquí tenemos la primer pesa que existe en Francia, que está ahí guardado entre varias cosas de vidrio. Entonces, sin embargo, aunque sean materiales duraderos, entre comillas, pues se pueden desgastar y además existe peligro en mandar de un lugar a otro las cosas, como lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XX? Pues con las ganas todavía de tener medidas objetivas y el surgimiento o la potencialización de la física con la mecánica cuántica y el estudio de constantes universales, es decir, numeritos que aparecen en la física que no cambian dependiendo de en qué lugar estás, sería lo perfecto, ¿no?
si tengo una constante, esa cosa no cambia, aunque estemos hace 10,000 años, o en 10,000 años después, o si yo estoy en el Polo Norte, o estoy en Júpiter. Entonces, eso es lo mejor que puede hacer. Entonces, lo primero que se redefinió con estas constantes universales es el segundo. Un segundo es 9,192,631,770 ciclos de un proceso de radiación del átomo de cesio 133. Pues esto es un trabalenguas, pero imagínense que con ciertas herramientas podemos hacer que ese átomo irradie algunas ondas y pues las ondas se pueden contar, que son los ciclos, y cuando ocurra esa cantidad de veces, vamos a decir que pasó un segundo. Entonces, después de que ya tenemos definido el segundo, podemos definir el metro y utilizar la constante de la velocidad de la luz, que ya se sabía que era, como ya se comentó, constante. Entonces, un metro va a ser la distancia recorrida por la luz en el vacío de un segundo entre ese numerote de ahí, ¿sí? Ese numerote de ahí, si le ponen metros por segundo, es la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces ahí fue un poco mañoso por ellos. Y el kilogramo se redefine hasta 2019. Es decir, yo entré a la universidad y todavía los físicos tenían de estándar la pesita esa que existe en París, como por ejemplo este libro de física que es muy famoso de Szymanski, que fue escrito en el 2004 y nos dice: el estándar de masa del kilogramo se define como la masa de cierto cilindro de aleación platino-iridio guardado en las oficinas de Internacional de Pesos y Medidas en París, ¿sí? Aunque bueno, ya el autor estaba diciendo que un estándar atómico como el del segundo sería lo mejor, ¿sí? Porque ya estaría basado en constantes universales, etcétera, etcétera. Pues no les voy a platicar qué es lo que pasó con el kilogramo, porque realmente es muy complicado entender qué es lo que hacen. Pero bueno, se utiliza una balanza electromagnética que sí existía antes, pero que no estaba tan bien calibrada o no tenía la potencia de hoy o simplemente no sabían. Sabiendo cómo se calcula el segundo y el metro, y además una constante que se utiliza mucho en física, en mecánica cuántica, que es la constante de Planck. Entonces, pues ya, todos utilizan ese tipo de medidas, esa definición, menos Estados Unidos. Entonces, no sé si han visto alguna serie, o han visto fútbol americano o lo que sea. En las carreteras tienen letreros que están en millas, los jugos, las leches, etcétera, etcétera, están en galones. Cuando ven la lucha libre, pues el señor está medido en pies o en pulgadas. Entonces, ellos tienen ese tipo de medidas. Entre comillas, puse menos porque en realidad los científicos en Estados Unidos sí utilizan el sistema métrico internacional, pero el resto de cosas se utilizan sus propias medidas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Primero, por mala suerte. Sí se quiso llevar a Estados Unidos los estándares métricos, sin embargo, la persona encargada de llevar estos estándares fue atrapado por unos piratas y murió en el intento. Y segundo, sí se puso una ley por el presidente Ford en 1975 para convertir todo al sistema métrico internacional, pero por lo que dice aquí en este punto, ya tenían muchísimas máquinas calibradas en pulgadas y libras, tenían muchísimas botes que ya tenían en galones, todas sus carreteras estaban en millas, y como es de esperar de Estados Unidos, que son muy amantes de la libertad, según, pues dijeron, pues si quieres cambiar al sistema métrico internacional, pues hazlo, si no, no. Evidentemente nadie quiso cambiar porque ya estaba todo hecho en su sistema de medida, salvo los científicos. ¿Por qué los científicos lo hicieron? Pues bueno, resulta ser que no es solo por el potencial de estandarizar todo y poder colaborar con otra gente, sino que tener dos sistemas de medida le costó algunos dolaritos, específicamente 125 millones de pesos, de dólares, perdón. Entonces, en 1998, sí,
La NASA intentó mandar una sonda a Marte, y esa estaba programada utilizando el sistema estadounidense, pero el equipo de navegación que estaba en el Caltech utilizaba datos del Sistema Internacional de Medida. Entonces ahí hubo un fallo de conversión y tuvieron una pérdida de 125 millones de dólares en ese tiempo, que es más o menos he visto la conversión y son más de 300 millones de dólares hoy en día. Bien, pues no le queda más de otra a los científicos de Estados Unidos utilizar este sistema de medida, y de hecho cuando tienen el otro sistema de medida lo que tienen que hacer es convertirla al sistema de medida internacional. ¿Ven? Bueno, entonces esa es la forma de estandarizar por parte de los estados. Y los matemáticos, pues bueno, como no queda mucho tiempo, también quiero que entiendan que hay dos grandes etapas de medir para los matemáticos. Primero, entender que los matemáticos lo que hicieron fue quitarle las unidades de medida y pasarlo simplemente a unidades abstractas. Entonces, hay una unidad para una dimensión, que sería un segmento, hay una unidad para 2 dimensiones, que sería un cuadrado, y hay una unidad para 3 dimensiones, que sería un cubo. Y bueno, si se ponen más locos, hay unidades en más dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, si por ejemplo tengo esta unidad, sería un pedacito de un segmento. Si lo pongo 2 veces, tengo un segmento de 2 unidades. Pero si por ejemplo yo dijera, bueno, mañana yo quiero que la unidad sea este nuevo segmento, el U', pues bueno, si mido con este segmento, el de acá abajo, el U2', pues sigue midiendo 2 veces la unidad de atrás. Pero si al cuarto día quiero cambiar a la unidad, a la primera unidad que tenía, el segmento de hasta abajo mediría 4 veces la unidad de hasta arriba, ¿sí? Entonces, ¿a qué me quito con eso? Pues una unidad de medida que si yo la quiero cambiar en 1000 años o en 500 o en 1 millón de años, pues simplemente lo cambio y hago la conversión. Eso fue lo primero. Segundo, la primera etapa que los matemáticos trabajaron con medidas se enfocaron más en cálculo de áreas. ¿Ven? Y el primer registro así formal que se tiene de hacer un método para calcular áreas, que no fuera simplemente de figuras así sencillas con cuadrados, rectángulos, etcétera, etcétera, pues es con un método llamado exhaustión, que se formaliza en los elementos de Euclides en el libro 12, pero que ya había sido utilizado por otra persona llamada Eudoxo de Cenido. Euclides utiliza este método de exhaustión para poder demostrar que las áreas de 2 círculos son proporcionales a los cuadrados de sus diámetros. El diámetro, recuerden que es una línea que pasa de un lado a otro del círculo, pasando por el centro. Utilizó este método de exhaustión. ¿Qué hace el método de exhaustión? Pues va poniendo figuras que podemos calcular fácil el área dentro de otras figuras más complicadas, por ejemplo el círculo. Entonces pones un cuadrado, luego pones un hexágono, luego pones un decágono, luego pones un polígono regular de 16 lados. Entonces yo me voy aproximando con el área de esos polígonos al área de la figura más complicada, como se puede ver en la imagen. Entonces, esta imagen del círculo con el polígono que está adentro, pues el área del polígono es muy cercana al área del círculo. Si ven, nomás ese pedacito faltaría, los pedacitos que están aquí, como que las medias lunas, entre comillas, medias lunas. Entonces, Euclides utiliza este tipo de métodos, pero Arquímedes es el que perfecciona este método poniendo otros dos tipos de métodos de exhaustión. Primero es uno que llaman compresión diferencia, que es encerrar, por ejemplo, el círculo mediante polígonos por adentro y por afuera. Entonces, el área de la figura difícil va a estar entre el área de esas dos figuras. ¿Sí? El área que está por afuera, del polígono regular que está por afuera, es más grande que la del círculo. Y el área del polígono regular que está por adentro es más chica que la del círculo. Entonces, a fuerzas, el área del círculo tiene que estar entre esas dos cantidades, y mientras más me aproxime con la figura regular, más me voy a aproximar al área de ese círculo.
Luego, otro que es comprensión-división, que es hacer el mismo procedimiento de antes, pero haciendo que la división de la figura grande que está por afuera y de la figura chica que está por adentro, la división de esas dos áreas se acerque a 1. Entonces, esto es más o menos con un ejemplo con 6 lados y con 12 lados, y Arquímedes con esto hizo muchísimos descubrimientos, entre los que está aproximar muy bien el área de una parábola o aproximar el número pi. Entonces, ahí entre medio de todo, también para no platicarles tanto, pero para darles cierta popularidad, hay muchísimos matemáticos en medio de Arquímedes y de Euclides, hasta Cauchy, por ejemplo, Kepler, Newton, Leibniz, Euler, pero en realidad no hay mucho avance tan fuerte. Es hasta Cauchy que hay un avance fuerte, y entonces aquí tengo que introducir ciertas nociones de matemáticas. Entonces, primero tenemos una recta, del 0 hasta donde tú quieras. Entonces, podemos definir una unidad como lo definimos antes. Entonces, por ejemplo, del punto gris al punto azul es una unidad, 1. Entonces, si yo pongo 2 veces, llego hasta el 2. Si pongo esa unidad 3 veces, llego hasta el 3, etcétera, etcétera. Y naturalmente podemos definir la longitud de ese intervalo. Esos pedacitos se van a llamar intervalos. Y entonces, por ejemplo, la longitud del 1 hasta el 2, pues es 1. Hay una unidad desde el 1 hasta el 2. Y notemos que 2 menos 1 es 1. Para calcular la longitud de 1 hasta 3 es 2, es decir, del 1 hasta el 3, pues paso una unidad, 2 unidades, ¿sí? Y notemos que 3 menos 1 es 2. Lo mismo se puede hacer para la longitud de 2 hasta 4, que es 2, y notemos que 4 menos 2 es 2. Y entonces podemos definir una longitud para dos números que a ti se te ocurran, siempre y cuando el segundo sea más grande que el primero, y se calcula de esta forma: el número más grande le resto el más chico y ya tengo la longitud de ese intervalo. Entonces, también lo que hacen los matemáticos modernos es utilizar la noción de función, que para no hacerla complicado, una función es una regla que asigna a cada número otro número, únicamente un valor. Entonces, para ese tiempo se podían ver más como una fórmula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que 16.67 pesos es $1, puedo definir una función que me haga la conversión de esta manera. F de X es 16.67 por X. Entonces, por ejemplo, $2 sería 16.67 por 2, que son 35.24 pesos, y se denota así, F de 2. Lo mismo se puede hacer para calcular el área de un cuadrado. Esa función sería x al cuadrado, y por ejemplo, para sacar el área de un cuadrado del lado 3, pues sería 3 al cuadrado, que es 3 por 3, que es igual a 9. Estas funciones se pueden ver como una gráfica en un plano, que son estas de ahí. La azul es la gráfica que tenemos para la conversión de dólares a pesos, y la de abajo es una gráfica que me representa el área de un cuadrado del lado de algún tamaño. Entonces, si notan, la G de 3 es 9 y es el punto que está en este eje Y. Y lo mismo para F2. F2 es el punto que está en el eje Y si sigo esta línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que hace Cauchy? Pues Cauchy define una integral por una función continua, que vamos a dejarla con que es una gráfica bonita por ahora, en un intervalo AB. Entonces, lo que hace es dividir ese intervalo en varios puntitos, mete ahí varios puntitos que están ordenados de más chico a más grande. Y lo que hace es calcular la longitud de cada uno de estos intervalos, de x0 a x1, de x1 a x2, etcétera, etcétera. Luego, lo que hace es fijarse en estas f de x0, f de x1, que ya vimos que representa el punto que está en el eje Y, y lo que hace es calcular esta suma de esta longitud por esta imagen, se le llama f de x0. Esta longitud por la imagen de la x que está en el el x más chiquito, y así sucesivamente. Entonces, ese valor S, depende de qué puntos utilicemos. Pues bueno, Cauchy demuestra que si toman todos los puntos que ustedes quieran, pero tal es que la longitud entre cada puntito se hace tan chico como ustedes quieran, este valor S se va a ir acercando a otro valor.
Ese otro valor se va a llamar integral y se denota de esta forma. Si han llevado cálculo en la prepa, de ahí nace esta notación. Bueno, nace de Leibniz, pero bueno, Cauchy es el primero que lo define así. Entonces, esto es lo que hace más o menos Cauchy, que si lo ven, es en realidad el método de exhaustión, que es lo que pongo en la siguiente diapositiva. Gente después de Cauchy hace trabajos muy importantes como Riemann, Darboux, Jordan, hacen trabajos importantes, pero en este sentido, hacen otros procesos de exhaustión, como Arquímedes, que dan la misma integral, definen otros conjuntos medibles, pero en realidad no sirven para definir una medida de conjuntos, sino que sirven para, en términos prácticos, para ver si una función le puedes calcular su área o no. Y pues pueden integrar más funciones que las que Cauchy tenía. Pero pues siendo estrictos es lo mismo. Entonces, es lo mismo que hizo Arquímedes. Si a Arquímedes le hubieran dado las herramientas matemáticas que tenían Cauchy y los demás, Arquímedes hubiera llegado a lo mismo. Es un anacronismo, pero sí, estoy casi seguro que si a Arquímedes le hubieran dado las mismas herramientas, hubieran hecho lo mismo. Entonces, no hay como tal una idea nueva. Cuando llegan las ideas nuevas, llegan con Lebesgue. Entonces, como ya me pasé un poquito de tiempo, nada más decir, se define algo llamado una medida, se construye una medida que hace que a ciertos conjuntos le da un número entre 0 y que sea positivo, demuestra que existe por lo menos algún conjunto que tenga medida estrictamente mayor que 0, demuestra que si yo tengo ese conjunto y nada más lo muevo del lugar, pues se mantiene esa medida, y demuestra que si tengo, por ejemplo, 5 figuras o 5 conjuntos y quiero medir el área de todas, pues es lo mismo que si mido el área de cada una de ellas y luego la sumo. ¿Sí? Esto lo pueden ver como el área. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, si lo muevo sigue teniendo la misma área. Si yo tengo dos rectángulos y quiero medir el área de los dos juntos como un todo, pues mido el del primero y mido el del segundo. Entonces, Lebesgue define algo llamado medida exterior y medida interior, y dice que un conjunto es medible si tienen la misma medida exterior y la misma medida interior, y a partir de eso define integrales de dos formas. Una es haciendo la medida de conjuntos en el plano, y otra cosa es haciendo una construcción como la que hizo Arquímedes. Entonces, la primera definición de integral, pues es simplemente, como ya sé medir en el plano, pues simplemente hago la medida de la parte que está por arriba, que en este caso es la azulita, la parte que está por abajo, y la integral de esa función es la medida de lo que está por arriba menos la medida de lo que está por abajo. Y lo segundo que hace Lebesgue es lo que construye la teoría de la medida moderna. Entonces, no voy a explicar todo, pero la medida de la construcción de la teoría de la medida moderna es a partir de algunas estructuras llamadas sigma álgebras y medidas positivas. Pero para construir la integral, lo único que hay que hacer es aproximar, pero fijándonos en el eje Y. Todo este tiempo fue fijándonos en el eje X. Lo que hizo Arquímedes, lo que hizo Cauchy, lo que hizo Riemann, etcétera, etcétera, se fijaban en el eje X. Entonces, ¿qué hace Lebesgue y qué hacen los matemáticos posteriores a él? Pues se fijan en el eje Y y hacen cortes ahí y hacen aproximaciones a partir de estas cosas que son las funciones simples. Las funciones simples son simplemente la raya que va desde este puntito hasta este puntito. Y su área es muy fácil, pues es nada más la medida que ya sabemos medir del conjunto de abajo por su altura. Y ya. Y pues bueno, perdón por durar un poquito más. Eso sería todo, y estas son algunas de las referencias que utilicé para la exposición. Y pues muchas gracias. Estoy intentando poner mi cámara. A ver si quiere. Ya. Pues muchas gracias a ti, Seneca, por esta interesante charla. Sí, nos pasamos un poquito de tiempo, pero está muy interesante, la verdad, y nos llevaste así como muy de la mano durante toda la charla. Y pues te queremos agradecer por presentarla. Y ya saben que esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube.
próximamente, y a todo nuestro público lo invitamos a que siga pendiente de las próximas charlas en nuestro canal. Entonces, agradecemos a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.